vamos a crear nuestra primera colección, vamos a crear carpetas, subir fotos y también te quiero hablar sobre la forma de cómo podemos incluir videos. Entonces vamos a entrar de una vez al módulo galería, aunque también aquí lo podemos hacer directamente desde crear colección, pero vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, aquí es la ventana donde nosotros podemos crear colecciones. Vamos a darle clic aquí o aquí, donde sea, no hay problema. En mi caso, en esta parte y voy a crear una galería, una colección llamada cristales. Voy a empezar con esta. Ya estas imágenes las he utilizado en otros proyectos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aquí ya le pusimos el nombre de la colección. Aquí podemos ponerle la fecha de cuándo se hizo esta sesión, si fuera el caso. Yo le voy a poner como fecha hoy. Luego tenemos aquí la opción de elegir lo que tiene que ver las configuraciones por defecto. Vamos a hacer uno con 15. Y luego aquí tenemos y luego aquí tenemos las configuraciones que queremos aplicarle. En este caso son las que vienen por defecto o las que nosotros creamos por defecto. Y aquí la marca de agua que queremos aplicarle. Cuando desplegamos tenemos tres opciones: sin marca de agua, la marca de agua oficial o la marca de agua oficial 2. En mi caso voy a elegir la segunda para que veas cómo se muestra. Luego aquí en opciones avanzadas tenemos estas opciones que tienen que ver con etiquetas. Si queremos ponerle etiqueta a nuestra colección, en mi caso le voy a poner algo en inglés, glass. Le voy a dar una coma. Como ves, cada que escribimos y le ponemos una coma, se va agregando. Luego le voy a poner vasos en español, copas, también botellas, o en inglés, ¿por qué no? Y una coma y listo. Ahora bien, esta colección, ¿cuándo va a expirar? Te quiero explicar lo siguiente. Si vas a crear una colección para que un usuario elija sus fotos a editar en Lightroom, yo te recomiendo que sí le pongas una fecha de expiración, pero que si va a ser una galería para mostrar en el sitio web, no le pongas en primera instancia una fecha de expiración. A ver si me explico. Yo trabajo de la siguiente manera. Cuando tiro fotografías, subo las fotos a Pixiesit y se las envío al cliente para que él elija las que corresponden al paquete. Supongamos que son 20. Bien, en ese momento sí yo te recomiendo que le pongas una fecha de expiración. Por ejemplo, tú le pones 10 días hábiles. Le avisas al cliente que tiene 10 días porque después de esos 10 días ya el enlace o la colección quedará inhabilitada. Entonces, en ese momento sí te recomiendo que le pongas una fecha de expiración, pero que cuando ya él elija las fotos y te las mande de regreso y ya le crees una galería con sus fotos para compra o para compra, ahí ya no te recomiendo que le pongas una fecha de expiración. Ese dato, manéjalo por ahí. Luego, si queremos habilitar lo que es el registro de un correo, esto es bueno y es malo porque el usuario siempre va a necesitar un correo. No lo necesitamos por el momento. Luego, aquí tenemos la opción si queremos que esta página o esta colección se muestre en la página principal. Le voy a dar aquí que no, porque recuerda que nuestra página principal nosotros la inhabilitamos. Es decir, no se va a mostrar ahí. Te quiero recalcar lo siguiente: si no estás trabajando o no trabajaste en el módulo website y únicamente te vas a enfocar en crear galerías, ahí sí te recomiendo que habilites lo que es la página principal, que eso lo vimos en el capítulo anterior, y que por ende aquí tienes que dejar esto habilitado para que tus fotos o tus colecciones se muestren en esa página para que los usuarios ingresen a sus colecciones. Lógicamente, bajo una protección que lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Una vez hemos llenado todo esto, ya le dimos el nombre, la fecha de la sesión, los ajustes preestablecidos, la marca de agua oficial, las etiquetas. Aquí no definimos la fecha de expiración.
no le vamos a habilitar lo que es el registro de correos aquí. Bueno, aquí no lo quité, yo tengo que quitarlo, perdón. Una vez hemos finalizado, le damos en crear. Al darle en crear, como ves, aquí ya se nos creó lo que tiene que ver con nuestra primera colección. Ahora vemos de este lado izquierdo dos opciones y estas son carpetas. Yo, dependiendo del tipo de fotografías, supongamos que hiciste una sesión para bodas y en una sesión para boda tienes distintas fotos que tomaste en distintas ocasiones. Están las, digamos, las fotos de la ceremonia, están las fotos de la sesión en sí íntima de la pareja, están las fotos de la recepción. Entonces, aquí yo te recomiendo que cuando subas esas fotos, crees carpetas. Por ejemplo, aquí le pondrías el nombre. En este caso, yo voy a poner copas porque esas son las que voy a traer. Entonces, yo te recomiendo que crees carpetas. Luego voy a agregar una segunda. Esta segunda se va a llamar vasos y voy a agregar una tercera que se va a llamar botellas porque esas son las imágenes que yo voy a subir, pero esto lo puedes aterrizar en tu tipo de trabajo. Ya, como te menciono, puedes crear una serie de carpetas y de esa forma le va a ser más fácil al usuario de a la hora de elegir sus fotografías por las distintas secciones. Bien, explicado ese punto, vamos a pasar a las dos opciones de cómo subir imágenes y cómo subir o agregar videos. En el caso de videos, te comento que cuando le damos aquí al botón, nos aparecen dos opciones. Una, que podemos subir desde nuestra computadora. Para eso tenemos que pagar el plan, lógicamente el plan de galería. Y la segunda opción es agregarlo a través de un enlace, ya sea de YouTube o de Vimeo. La verdad es que esto ya lo puedes ver si te es necesario. Yo creo que si te dedicas a la videografía, te va a ser muy importante esta opción. Subes los videos a YouTube, pones el video en oculto, lo pones en privado y únicamente copias el enlace y lo pegas acá. Vamos a ver si yo tengo por acá la opción. Me voy a venir a lo que es este YouTube. Me voy a venir por acá a vamos a ver, 31 minutos. Voy a poner un video más corto. Puede ser, vamos a elegir cualquier video. Puede ser este. Dice que vamos a elegir este simplemente para que se nos muestre. Y aquí le daríamos en la opción de compartir, copiamos el enlace y luego nos vendríamos por acá. Pegamos y le damos en agregar video. Y como ves, ahí estaría el video. Ahora, ¿cómo agregamos fotos? Las fotos se agregan, bueno, para eliminarla tendríamos que seleccionar y eliminar. Ahí estaría la forma de cómo puedes agregar videos. También así se hace con Vimeo. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo subir imágenes. Entonces vamos a subir a esta primera carpeta. Le vamos a dar aquí en agregar imágenes y aquí es donde nosotros podemos seleccionar o arrastrar. Y aquí tenemos que elegir cuál será la marca de agua que se le va a aplicar a estas imágenes. Si las queremos sin, tenemos que preconfigurar esto. Entonces, aquí yo tengo unas imágenes que son estas y la primera dice que son copas. Honestamente, aquí nada más tengo dos. Entonces, yo simplemente las arrastro y como ves, ahí empiezan a subir las imágenes. Luego me vengo a vasos y en vasos le doy igual en agregar de esta manera y voy a venirme nuevamente. Vamos a ver cuáles son los vasos. Creo que son estos dos, tres y estos, todos estos. Y voy, bueno, también puedo agregar estos. Bueno, esto lo voy a dejar para la otra para no dejarlo tan vacío. Arrastro y de igual forma se empiezan a subir las fotos. Finalmente vamos a irnos a botellas y haré lo mismo. En este caso voy a seleccionar esta que no tiene nada que ver y esta también. Y bueno, aquí la abrí, cometí el error. Es darle aquí en agregar, marca agua oficial y voy a venirme por acá y simplemente arrastro. Ahí empiezan a subirse las fotos y una vez que se han subido, yo le voy a dar, vamos a ver aquí,
nada más para previsualizar en preview. Y como ves, ahí estaría mi primera colección. Aquí están las carpetas que creamos y como ves, ahí se le ha aplicado nuestra marca de agua que no se ve nada mal. Ahí lo vemos, está perfecta. Hemos llegado al final de este capítulo. En el siguiente vamos a trabajar con las configuraciones de cada una de ellas. Además, te quiero comentar lo siguiente, que voy a seleccionar esta primera. Aquí podemos cambiar la visualización y, por ejemplo, aquí encontramos algunas opciones. Cuando nosotros seleccionamos una foto, ves que aquí aparece esta opción de mover y copiar. Podemos eliminar. Podemos aquí en los tres puntitos descargar esta imagen, convertirla en portada, cambiarle el nombre, moverla hacia la parte superior, hacia la parte inferior, trabajar la parte de marca de agua, etcétera. Eso es en cuanto a las colecciones, las carpetas y la subida de fotos y agregado de videos.